¿Quién es un ministro de Dios? ¿Quién es un servidor de Dios? Tal vez sería la pregunta hoy. ¿Qué necesita un servidor de Dios para salir con seguridad que va a tener éxito en la obra? ¿Qué condimentos necesita? ¿Qué equipo necesita un servidor de Dios? Cualquiera que salga a la obra del Señor. Vamos a ver aquí en el capítulo 2 de Gálatas. Me llamó mucho la atención, estoy preparando el tema de Gálatas y me llamó mucho la atención un detalle que el apóstol Pablo resalta, que le pidieron en el concilio de Jerusalén. Todo lo que se trató en el concilio de Jerusalén fue de grandísima importancia para el bienestar de la iglesia. En primer lugar, ahí se limaron todas las asperezas, pero veamos el verso 10 del capítulo 2 para no tocar el material que se está preparando para el estudio de mañana, de los días martes, de los días miércoles, mejor dicho. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuraré con diligencia, dice el apóstol Pablo. Y me llama la atención porque es lo último que uno se fija. Es como la mayoría del pueblo de Dios piensa en sí mismo, piensa en orar, dame, piensa en recibir siempre. ¿A dónde va? A recibir, dice. ¿A dónde va? A recibir. Pero la Biblia es tan sabio, el Espíritu de Dios, que él dejó tanta prudencia derramada en letras en la Biblia. Tanta prudencia. Porque dice la Biblia que es más bienaventurada cosa dar que recibir. Porque es el principio, el mismo principio de la ley de la siembra y la cosecha. El que quiere cosechar sin sembrar, pues lo más seguro es que nunca va a cosechar porque no sembró. Cuando uno ha vivido en el campo y ha trabajado en eso, sabe que jamás, salvo que sea un árbol que haya salido silvestre, ¿verdad? Que dé frutos. Pero fuera de eso, jamás se puede cultivar o se puede cosechar algo que uno no ha sembrado. Siempre está la misma ley de la siembra y la cosecha. Lógicamente hay que sembrar. Entonces cuando el apóstol ve en la segunda carta a los Corintios capítulo 9, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Pero aquí lo han usado indudablemente para lo que se da en la iglesia, con generosidad, pero no se está refiriendo a ese rubro. Estos pasajes de la Biblia no se están refiriendo a
a lo que se da en la iglesia. Se están refiriendo a los cuidados que uno debe tener con la gente necesitada, no la gente que no quiere trabajar. La gente que está pasando por un momento difícil, la gente que está en un valle, ¿no? Que por alguna razón se quedó como pues pez fuera del agua, por alguna razón salió del sistema económico y se quedó pues en ese estado. Pero aquí se está refiriendo el apóstol que los creyentes debemos cuidarnos unos a otros, pero que en este caso, como Dios es Dios de los débiles, ¿verdad? Debemos priorizar a la gente, a las personas que están en un mal momento. No se está refiriendo tanto a la gente de afuera, porque en el concilio lo que Pedro o Jacobo, que era el que encabezaba, fíjese que curiosamente se cambiaron los papeles, porque al principio era Pedro y Juan, ¿verdad?, los protagonistas, pero ya cuando subió Pablo a Jerusalén ya era Jacobo, Pedro y Juan. Jacobo se situó a la cabeza, quién sabe por qué. Es como Pablo, como Bernabé y Saulo. Primero fue Bernabé y Saulo y después fue ya de otro modo Pablo y Bernabé y después ya solo Pablo. Los liderazgos, ¿no?, como crecen. Pero aquí lo que le está pidiendo a Pablo y a Bernabé en el concilio, todavía seguramente en las grandes mesas que pusieron ahí para debatir, para llegar a conclusiones, porque ese concilio, saber cuánto tardaría. Había muchas cosas que armonizar, había muchas cosas que poner en su lugar. Lo que aparece en el pronunciamiento del concilio no es todo lo que se discutió y se debatió ahí. Fue lo más importante lo que sacaron de contexto y lo pusieron en Hechos 15. Pero saber cuánto se debatió ahí, saber cuánto tiempo estuvieron reunidos, no se sabe. Lo que se sabe es que no dejaron ni un solo detalle sin tomar en cuenta. A mí me impresiona cómo el apóstol, los apóstoles los de la circuncisión, que era Pedro o Jacobo, Pedro y Juan, le pidieron a Bernabé y a Pablo que se acordaran de los pobres, pero de los pobres de Jerusalén o de Israel. Bueno, cualquiera diría, en Israel no hay pobres. Ha de haberlos. De hecho, los hay. Ha de haberlos. Porque había gente que vendía hasta sus hijos como esclavos en tiempos, sobre todo cuando andaban mal. Vendían hasta sus hijos como esclavos y por eso pusieron el famoso jubileo. El jubileo, la fiesta del jubileo, porque si no se quedaban vendidos, ¿quién los iba a soltar? Entonces la ley obligaba que los soltaran, que los dejaran ir libres. Entonces, note qué interesante, porque aquí Pablo está diciendo ya en 2 de Corintios, está diciéndole a los corintios, miren, corintios, el que siembra generosamente se está refiriendo
al problema que había entre las dos castas sociales de los corintios, de la iglesia. Porque en la iglesia de Corinto habían dos castas sociales. Estaban los esclavos y los que trabajaban en el puerto, y estaban los ricos. Y los ricos tenían, ellos cuando se daba un ágape, cuando hacían una fiesta santa, eran fiestas santas, pero ahí no tanto. Pues es que no es lo que hay que tener cuidado, hermano, porque puede uno hacer cosas santas aparentemente, pero que no son tan santas, ¿verdad? Porque ahí no eran tan santas, hermano. Los que tenían libertad de llegar temprano, porque no eran esclavos, ni eran empleados que los tenían bajo control, llegaban y llevaban abundante comida, bebidas, porque ellos bebían vino, los tomaban. Bebidas y comida llevaban abundante, pero se ponían a comer rápido. Y ya cuando llegaban los que trabajaban en el puerto y los que no llevaban nada, y a lo mejor iban con hambre, porque iban a trabajar, ¿verdad? Ya no encontraban nada que comer. Y entonces el apóstol les está haciendo referencia a eso, a que los que tienen semilla siembren, porque hay dos clases de semilla. Fíjese que hasta hoy me fijé en eso, nunca me había dado cuenta. Dos clases de semilla. Las dos clases son importantes. Hay semilla de aquí y semilla de allá. Note este detalle, esto es importantísimo. Fíjese que el cojo de la hermosa estaba pidiendo, era una tierra que no sé por qué no fructificaba, pero todo el tiempo le estaban sembrando en él, ¿verdad? Todos los que daban, le daban. Le pidió a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan le dijeron, mencionaron dos de los metales más preciosos de la tierra. No tengo oro ni plata. Entonces, no tengo lo de la tierra, pero tengo lo del cielo. Tengo semillas del cielo. Y sembraron semillas del cielo. ¿Y qué cosecha hubo? ¿Usted se acuerda que tuvo que dar una explicación, Pedro? Hay cosechas que en el momento se levantan, como la vara de Aarón en una noche, pero ese fue más rápido, porque en cuanto Pedro y Juan sembraron redención y vida eterna en el cojo de la hermosa, la gente se agolpó, porque él entró saltando y alabando a Dios. Entonces Pedro dio el segundo mensaje después del Pentecostés y dijo: ¿por qué nos miran a nosotros como si nosotros hubiéramos sanado a este hombre? Si no fuimos nosotros, fue aquel que ustedes crucificaron y les empezó a dar el mensaje. Ahí fue donde se convirtieron 5,000 almas. 3,000 en el primero y 5,000 en el segundo. Entonces, cuando se siembra, sale redención y vida eterna. Se cosecha redención y vida eterna. Porque eso fue lo que sembraron, esos dos metales. Dios no tenemos oro ni plata, le digo, pero tenemos lo del cielo, tenemos semilla del cielo y te la vamos a dar. Ese es el punto. El punto es que la demos, que la tengamos y que la demos. Porque cuando damos,
entonces recibimos. Después de esa experiencia de Pedro y Juan, ha de haber sido impresionante. Pedro, vamos a la oración. Yo no quiero. Vamos. Ahí te acordás del cojo. ¿Te acordás que cuando uno va a orar, se iban? Aprendieron cómo sembrar cosas celestiales en los débiles. Porque el débil quiere lo visible. Hoy venía yo ahí por el escalón y un señor me paró el semáforo, ¿verdad? Y pues yo paré y un señor estaba pidiendo y se me pegaba el vidrio así y casi me golpeaba el vidrio para que le diera. Pero yo no llevaba monedas, no llevaba oro ni plata. Y entonces abrí el vidrio y le di una bolsita de caramelos que tenía ahí. No le gustó, fíjese. No le gustó. Él quería plata, él quería dinero, pues. No le gustó que le diera la bolsita de caramelos, buenos caramelos. O sea, me privé yo de comérmelos. Estaba cerrada la bolsita, selladita y todo. Me privé yo de comérmelos y se los di. Pues no le gustó, le vi la cara. Gracias, me dijo. Algo así. Entonces, pero aquí el apóstol Pablo, y eso es lo que a nosotros nos hace falta, eso. Por eso es que es bueno enseñarlo entre el liderazgo, entre los que estamos en formación, pues para hacer la obra de Dios. Tenemos que aprender a despegarnos de ciertas cosas, no las que nos sobran. Es que sí podemos despegarnos de lo que nos sobra, pero de lo que no nos sobra es difícil despegarse uno. Es difícil, es complicado. Entonces, el apóstol le está diciendo, miren, pero esto digo, dice el apóstol, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Mire, el que dedica, oiga, le voy a dar la receta más segura que alguna vez le han dado a usted. Biblia. La receta más segura: el que vive para sembrar, siempre tiene. Siempre va a tener. Nunca le va a hacer falta nada. No le va a hacer falta. Eso es un hecho. Ahora, el problema es aprender a primero saber qué dar, saber a quién dárselo, cómo darlo, con qué intención lo da uno, porque a veces uno da porque, pues sí, si tú das como el coro que me acuerdo cuando llegué con los niños allá a Guatemala, cuando iban a recoger la ofrenda, decían la ofrenda del Señor. Si tú das un centavo, el Señor te va a dar dos. Pues, negocio. Enseñando un emprendimiento con los niños, ¿verdad? Pues eso no está bien, hombre, no está bien. Es que esto es generosidad. La generosidad no es despegarse uno de lo que le sobra, sino ver qué le falta a la persona y ser partícipe de resolver la necesidad. Es complicado porque
Bueno, aquí, para los corintios ya era una iglesia, bueno, y el que la cubriera, Pablo, no sé quién la pastoreaba, pero era una iglesia abundante en dones del Espíritu. La iglesia más extraña que yo he podido ver, la he visto en los Corintios. Vaya, pero mire qué dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Aquí está la clave de cómo dar. Yo no estoy diciendo en el alfolí, porque yo no tengo ese problema. Las ovejas, ni en los 6 meses. ¿Sé cuánto pasó cerrada la iglesia en la pandemia? 6 meses. Hizo falta nada. Entonces, yo no tengo problema con eso. Es decir, yo no ando tras que ven. Siempre debemos, pero siempre pagamos. Y así tenemos. Dios nos ha bendecido así. Esa es la manera que Dios nos ha, es el mecanismo financiero que Dios le dio a esta misión y que se ha logrado canalizar adecuadamente, con transparencia, delante de Dios y de los hombres. Porque no es fiel ni transparente el que lo es delante de Dios. Porque Dios sabe todas las cosas. ¿Para qué explicarle a Dios? Mira, Señor, yo soy no, delante de los que no creen que haya gente transparente, es que hay que ser transparente. Delante de la gente hay que ser transparente. Entonces note usted lo interesante de esto. Estos son detalles que los debe llevar uno. Fueron cosas que parecen minuciosas, pero que las tiene uno que aprender en el camino, porque no siempre se las enseñan a uno en casa, antes de salir o antes de hacer alguna obra. No se las enseñan a uno. Yo estuve acostumbrado a oír profundidades todo el tiempo, pero estas cosas que están a flor de piel son tan esenciales, pero tan esenciales, que no funciona bien un ministerio, un creyente, si no las conoce, si no las practica. Porque si no, Pablo no les hubiera dicho a los corintios, no lo hubieran mencionado en primer lugar en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén. Fíjese que el concilio de Jerusalén fue el primero que la iglesia celebró, la iglesia de Cristo. Entonces lo que se trató ahí fue importantísimo. Y entre lo importantísimo, Pedro o Jacobo, Pedro y Juan se ponen de acuerdo para darle una instrucción a Bernabé y a Pablo. Acuérdense, no, váyanse tranquilos, pero solo que no se olviden de los pobres. Y entonces Pablo dijo, lo cual también procuraré con diligencia. Y de hecho, usted, si sigue el estudio, va a ver usted que varias veces cuando descendió Agabo, dijo, va a haber una hambre grande en Judea. ¿Y qué hizo Pablo? Se puso a recoger ofrenda entre la gente para llevarle para que no hubiera hambre. Sí hubo, a lo mejor, es el tiempo, sí llegó el hambre, pero los santos ya tenían provisión. Note cómo es que funciona este mecanismo. Esto es muy importante para la fructificación personal. Una persona no fructifica si no siembra. No fructifica. Es extraño ese fenómeno. Fíjese,
Y hay que conocerlo, porque por eso es que a veces uno pasa años igual, no pasa de ahí, no pasa de ahí. Pero cuando uno empieza a ver a las necesidades de otros sin tocar trompeta, ¿verdad? Atención, atención, voy a hacer yo misericordia con alguien. No, eso no se hace. La siembra se hace en silencio, así. Y no se va desde ahí, no se va, porque a veces cobra uno lo que dio. Y va uno a otro lado y dice, vea, el hermano fulano de tal tenía un gran problema y yo se lo resolví. No para que el otro ayude también, no, cobrando lo que hizo. Eso se pierde. Mire, un gran porcentaje de las cosechas radican en la siembra. Elegir la semilla, la elección de la semilla es complicado. Nosotros teníamos que separar las mazorcas más hermosas, las grandes, les quitábamos la tusa, les hacíamos una trenza en la tusa y las amarrábamos en un manojo así grande y lo colgábamos sobre el humo del fuego de la cocina, para que el humo no dejara que los gorgojos se comieran la semilla, ¿verdad? O la arruinaran, le echaran a perder, porque el humo hace una película encima del grano y ya no pueden. Y con el humo constante ahí tampoco pueden vivir. Entonces uno no se puede, la semilla no se puede meter en un barril y sellarlo, se muere, necesita oxígeno, está viva. Cualquier semilla está viva. Por eso cuando usted siembra una semilla, debe ser una semilla viva, no con gorgojo, porque el gorgojo lo primero que se come es la vida. Debe ser una semilla viva. Entonces la selección de la semilla es muy, muy importante en la siembra, en los corazones de los santos de Dios. Deben saber qué hacer ante una necesidad. Debe uno dejar que la fe de aquella persona actúe, pero no dejarla tanto como para que se agobie y se agote. A la medida que uno pueda, debe uno proponerlo en su corazón y presentarlo delante de Dios, para que la siembra, en el momento que se haga, produzca las soluciones pertinentes en la persona y los efectos en el reino de Dios. Porque esa vez que Pedro y Juan dijo esa contestación, para cualquiera esa contestación fue triste, para cualquiera que estuviera como el de los caramelos, ¿verdad? Que no le gustó que le diera caramelos. Y fíjese, lo que Pedro y Juan le dijeron fue: no tenemos semilla de aquí, pero te vamos a resolver el problema con semilla de allá. Él no sabía que era eso, sino lo que tengo te doy. ¿Cómo así? Si no tengo, pero tengo. Casi me parece
casi me parece rara la frase, la oración me parece rara, está quebrada. Pues no tengo, pero tengo. ¿Sí? ¿Sabe que la famosísima canción de aquel señor raro que cantaba raro, pero que fue célebre? Dijo, no tengo ni dinero ni nada que dar, solo tengo amor para amar. Dice que cuando el productor lo oyó, le dio cólera. Tu canción nació muerta, le dijo, porque está quebrada en dos. ¿Cómo es que tenés y no tenés? Pero dice que por lástima, porque le vio la cara que puso, se aventuró a producir una canción que tenía un gran porcentaje de posibilidades de ser un fracaso, porque el mensaje estaba quebrado. Nosotros necesitamos saber hablar. A veces damos mensajes quebrados y por eso no producen nada. Nosotros debemos aprender cómo hablar. Cualquiera diría, yo sapo hablar. No, es que no es que sapo hablar. No, hay que construir y ver que las palabras, en lugar de ser constructoras, vayan a tener algún efecto destructor, aunque lleven vida. Fíjese qué extraño. Entonces, Pedro y Juan le dicen, no tenemos oro ni plata, que era lo que él estaba pidiendo, pero lo que tenemos, te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Mire que luego fructificó esa semilla. Sí sembraron, y bien. Entonces nosotros tenemos dos clases de semillas a sembrar, pero hay que sembrar la una y la otra. Hay que sembrar primero la espiritual y sin dejar de sembrar la otra, porque hay necesidades físicas que no se pueden postergar. No se pueden postergar. Note lo que dice aquí. Vean. Dice que el que siembra generosamente también segará. Entonces, el que siembra contento, esa generosidad debe nacer de las entrañas, debe nacer de ahí donde habita el Espíritu Santo en nosotros. Debe tener un origen de Dios en nosotros. No debe tener un mal origen, no debe tener un origen humano, sino un origen santo y generoso, voluntario. Ese texto lo han usado para pedir dinero en las iglesias, pero aquí no está aplicado a eso. El contexto aquí es a subsanar necesidades, a saber de qué dimensiones, en personas. Entonces, note lo que dice el apóstol. El apóstol le está enseñando lo que le dijeron que tenía que hacer con los santos de Israel, los santos de Jerusalén. Lo está enseñando a los corintios también. Le está diciendo, miren, hay que ser generosos para la cosecha. Viene
porque uno siembra. Viene porque uno siembra. Y si uno le da un buen cuidado a lo que sembró, es una gran cosecha. Me acuerdo que muchas veces superé a mi papá, porque él sembraba 20 cuerdas de milpa y yo sembraba por ahí también, aparte. Al final la cosecha iba al mismo lugar, pero y él vendía el maíz y quedaba para la casa, pero a veces mi cosecha era tan abundante, era grande, era como para sostener una casa de principio a fin del año con excedente para vender. Note, pero es cuando la tierra es la correcta, la semilla es la correcta y la forma de sembrar es la correcta. Si quieren, toma nota porque eso se le va a olvidar. Seguro que se le va a olvidar. Fíjense que Pedro y Juan vieron en el cojo, no que no llevaban ellos nada, porque seguro no llevaban, de hecho no llevaban, porque si no, no lo hubieran dicho. Pero vieron en el cojo una opción del reino de Dios para una gran cosecha. 3,000 o 5,000 almas se entregaron a Jesucristo de ver al cojo saltar. Note lo que puede hacer un acto generoso. Pues nosotros es muy difícil que hagamos actos generosos. Muy difícil. Y debemos aprender a hacer actos generosos. Vaya, mire, pues vamos un poquito más. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto se usa siempre para el tiempo de las ofrendas, pero eso no es para eso. No es ese el sentido que el apóstol Pablo le estaba dando. El sentido era de ver la necesidad de los más débiles de la congregación y auxiliarles en un momento dado, pero apropiadamente, no para acostumbrarlos como le estaba pasando a los de Tesalónica. Supo que en Tesalónica había eso lo lee usted en la Biblia, no. En Tesalónica había un problema grave. Y no hemos estudiado la carta a los de Tesalónica, va a ser interesante estudiarla. Había un problema gravísimo. Resulta que los hermanos pensaban que Jesús iba a venir en esos días. Entonces muchos de los que asistían a Tesalónica, a la iglesia, dejaron de trabajar. Ya no, pues esperando a Jesús, ¿no? Aparentemente la acción estaba no tan mala. Estaban esperando al Señor, pero como tenían hambre, entonces iban a visitar a un hermano en la mañanita. Y le venimos a ver, hermano, Cristo viene, Maranata, ¿verdad? Cristo te ama. Y al mediodía iban con otro, a la noche iban con otro. Entonces Pablo tiene que poner un punto y dice, miren, el que no trabaje, que no coma. Porque era cantidad. Y por eso surge de esa inspiración del Espíritu de Dios la necesidad de explicar que los muertos en Cristo iban a resucitar primero. Les estaban diciendo, no piensen que no se van a morir, no se sabe en qué tiempo va a venir, trabajen,
Siembren una ceiba como que el Señor se tarda, pero vivan como que el Señor viene hoy. Sí, eso es, así debe ser. Debe ser una ceiba cuando crece. La ceiba es el árbol nacional de mi país, de Guatemala, y donde hay ceibas, son unos árboles enormes que se tardan hasta 200 años para alcanzar su estatura. Pero estamos hablando de enormes árboles, sobre todo en el área del Petén, hay muchos, son hermosísimos. No sé por qué buscaron la ceiba para ponerla como árbol nacional, como aquí es el ¿qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuál es el de aquí? La flor de islote es la flor. Sí, el maquinismo, es precioso el maquinismo para balancear las cosas, porque yo soy salvadoreño y guatemalteco. Precioso cuando da flor, ¿verdad? Precioso, bonito. Sí, se inspiraron cuando lo declararon árbol nacional. La flor de islote sí, yo no creo que se hayan inspirado tanto porque... bueno, pero está bien. La monja blanca si no se la puede uno comer, fíjese el veneno. La flor nacional de Guatemala si no se puede, es ninfa y es venenosa. No se la puede uno comer, envuelta en huevo, es bueno. Y dice, fíjese, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso quiere decir que darle a alguien que está necesitado debe darse con alegría. Mire todos los condimentos que lleva a dar alguna cosita. Pero que es una semillota. Y que esa semilla cuando germina, abunda en producción. A veces parece uno un árbol con ramas secas o sin hojas porque no siembra. No siembra. Hay que sembrar. Hay que sembrar. Mire, ¿qué más dice aquí? Verso 8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Oiga, ¿qué se cosecha? Cuando uno siembra bien, se cosecha gracia abundante. Gracia abundante. Y cuando uno tiene gracia abundante, ¿qué más necesita? Nada. ¿Y qué más dice aquí? Toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Porque está escrito. Oiga, ya ve que no era para las ofrendas, no era para la hora de las ofrendas esto. Está escrito, repartió, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Entonces cuando uno siembra, perpetúa la justicia de Dios en uno. ¿Por qué? Porque esa gente en la que uno sembró va a confesarlo aquí y en el cielo, que uno fue un instrumento de Dios. Van a levantar una alabanza, una adoración y lo van a mencionar a uno. Lo van a mencionar. En los cantos de los agradecidos va a ir el nombre de la gente generosa. Debemos aprender a hacer eso.
son cosas que poco a poco vamos aprendiendo, ¿verdad? Ya tenemos casi 40 años, ¿verdad? Pero ahí vamos, ¿verdad? Me ha costado, pero ahí vamos. Esto es importantísimo, esencial en la vida cristiana. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Oiga eso, hermano. Miren qué paró ese gran árbol que sembramos con una semillita. Se hizo grande, ¿verdad? Se hizo grande. Eso, de veras, hermano, es esencial. Fíjese que aquella mujer de Jope, ¿cómo se llamaba? Dorcas. Dorcas era modista, era, ¿cómo se llama? Costurera, pues. Y pues en lugar de poner su negocio ahí, de ponerle, ¿cómo le pondríamos al negocio de Dorcas? Dorcas Fashion. ¡Wow! ¡Qué negociazo! Dorcas Fashion. ¿Verdad? Y una joven ahí con una túnica hecha por Dorcas, ¿verdad? Bien puesta, ¿verdad? Una modelo ahí en la foto. Es que yo estoy completando el negocio de Dorcas. Pero Dorcas no hizo eso, fíjese. Dorcas se puso a trabajar para vestir a las viudas. ¿Y qué es eso, hermano? No sé si usted se ha puesto a pensar por qué tanta viuda en Israel. Lo primero que hizo la iglesia fue atender viudas y huérfanos. ¿Y por qué? Por la gente que crucificaban los soldados romanos. Dice que habían días que crucificaban hasta 500 personas solo en Jerusalén, en los montes de Jerusalén y también en las provincias, porque los judíos son un poco bochincheros, ¿no? Entonces ellos querían quitarse de encima el imperio romano. Es como quisiera uno quitarse de encima a un imperio como Estados Unidos, ¿cómo se llaman? Las colonias americanas, ¿no? Las Malvinas, por ejemplo. Y eso que Argentina es grande, Esperanza. No pudieron cuando quisieron quitarse de encima la corona inglesa. No pudieron. No es así nada más. Entonces ellos querían quitarse de encima del imperio romano, pero no se podía. Terminaban crucificados y terminaba una familia desamparada. Entonces cuando vemos a Dorcas, que en lugar de poner ahí Dorcas Fashion, se puso a hacer túnicas para las viudas, para las desamparadas. Ese fue su nicho. Ese fue su espacio en la obra de Dios. Encontró un lugar agradable para Dios y necesario para la sociedad judía y para los cristianos judíos. Entonces empezó a vestirlas. Le avisaban, Dorca, mira, fíjate que allá hay una viuda que ya la túnica que tiene ya está toda, ¿cómo dice usted? Hecha chirajos. Que es que ustedes, hombre, que las palabras se le quedan a uno, ¿verdad? Ya está toda hecha chirajos. No se preocupen, no se preocupen. No sé de dónde sacaba la materia prima.
no sé. Pero supo encontrar su lugar. Entonces, mándemela. Ahí llegaba la viuda con Dorcas. No te preocupes, te voy a tomar medidas a la medida, ¿verdad? Bien. Tal día está tu túnica ya lista. Ay, hermana, pero ¿cuánto va a valer? No te preocupes, nada. Pero un día Dios quiso mostrar el peso de la siembra y la cosecha. Dios quiso mostrarme. Es que Dios lo hace así, hermano, muestra. Qué susto del de Dorcas, hermano, qué susto, hombre, se murió. Se ha de haber enfermado. Ha de haber orado por ella seguramente cuando estaba enferma, pero Dios dijo no, déjela, quiero dar un panorama de lo que sucede cuando uno siembra correctamente. ¿Por qué cree usted que Dios es rico? Porque vive sembrando. Nos hizo casa a nosotros. Ya la estamos acabando, pero nos la hizo. Y qué casa tan bonita, redonda. Y en el aire. Y con oxígeno. Y con sol. Y con frío. Con agua. Con todo. Y no nos cobra renta. Porque nunca le ha venido un recibo del cielo, ¿verdad? Nunca, como dicen en Estados Unidos, nunca le ha venido un bill celestial. Bill les llaman allá a las facturas. Me vino un bill. Pero, entonces, nunca ha cobrado nada de eso. Dios es así, rico en misericordia, grande en misericordia. Entonces, dejó que se siguiera enfermando Dorcas. Y Dorcas se murió, hermano. Se murió. Y se juntaron todas las viudas. Con la túnica puesta. Fíjese, y estaban llorando ahí. No sabían qué hacer, pero estaban llorando. Y entonces supieron que Pedro estaba por ahí cerca. Y lo mandaron a llamar. No dudes en venir, porque Dorcas se murió. ¿Y quién es Dorcas? Nunca salí en la tele. Nunca salí en Facebook. Nunca salí. Nunca. ¿Quién es Dorcas? Pues una costurera. Dice que se murió. No dudes en venir. Y llegó Pedro. Y las viudas se le juntaron a Pedro alrededor y le dijeron: mira, esto era lo que hacía Dorcas. Cubría nuestra desnudez. Nosotros somos viudas todas. Y no había quien nos comprara una túnica. Y Dorcas se dedicó a tiempo completo. Mire qué ministerio más extraño, hermano. Ministerio fashion. Qué raro ese ministerio. Pero mire qué peso. Entró Pedro, sacó a todos, oró por ella y la levantó. Y la presentó viva
a las viudas. Oh, mire qué sucede cuando la generosidad da fruto en nuestros corazones. Es increíble, increíble lo que es ese hecho. No fue por otra cosa. Ella no era misionera, no era predicadora, no se sabe que haya predicado Dorcas. Lo que se sabe es que hacía túnicas para las viudas. Y como Dios es el soporte de las viudas, pues ¿quién va a contestar? Que se eche para adelante Dorcas, ¿para qué va a estar muerta? Muerta, los muertos no me alaban. Que se levante, se levantó. Interesante. Note cómo nosotros debemos vivir el Evangelio, no necesariamente que nos vean, ¿no? Podemos encontrar un lugar que toque las cuerdas del corazón del Señor. Porque David le logró conquistar el corazón no cuando ya era rey, sino cuando era pastor. Porque dice, yo encontré, y digamos, Dios, mira, yo encontré un varón conforme a mi corazón. Cuando está mandando a Samuel, era un niño, un muchacho, lo mandó a Belén, lo mandó a la casa de Isaí a ungir rey. ¿Y dónde fue donde conquistó el corazón? Donde nadie se dio cuenta de su conquista. Ahora, cuando le pegó el trancazo a Goliat, sí. Entonces sí se dieron cuenta todos los ejércitos de Jerusalén y de Israel y los filisteos. Ahí, pero cuando él estaba solo, no. Nadie se fijó. Es que por ahí es donde hay que comenzar, hermano. El ministerio es así, la obra de Dios es así. No es tan fácil encontrar el corazón de Dios, pero cuando uno lo logra encontrar no hay que soltarlo. No hay que soltarlo con actitudes inadecuadas. Porque aquí yo veo que dice, Dios da pan, no, semilla al que siembra. Pero al que no siembra, y el que no siembra, nunca tiene. ¿Por qué no tiene semilla? Había veces que que trabajaban con nosotros, a veces contratábamos gente que fuera a trabajar ahí. Cuando la milpa se nos venía muy rápido, había que limpiarla rápido, trabajar duro. Entonces mandábamos a llamar a los que siempre estaban dispuestos a ir a trabajar con nosotros. Yo me acuerdo que había uno que llegaba a trabajar y trabajaba bien, pero nunca terminaba una tarea en el día. Siempre dejaba burra. Así se llama allá cuando uno deja una parte de la tarea, dejó burra, dice. Y cuando uno deja burra, no es un hombre cabal. Él trabajaba 3 veces a la semana y con esas 3 veces se llevaba las 3 medidas de maíz para comer la semana entera. Y los otros 2 días pasaba durmiendo. Nunca sembró. Siempre trabajó de esa manera. Pero pues sus hijos siempre estaban escasos de todo.
y él también. Entonces yo creo, hermano, que va a haber que aprender esta ciencia. Esto es ciencia. Esto es más elevado que la ciencia humana, porque intervienen los sentimientos, interviene lo espiritual, interviene el espíritu, interviene el alma, intervienen los pensamientos, la razón, intervienen un montón de elementos. Por eso tenemos que aprender. Esto hay que aprenderlo. Y hay que empezarlo a trabajar. Uno siembra y a veces se le muere lo que siembra. Hay que volver a sembrar. Y se le vuelve a morir, vuélvalo a sembrar. A lo mejor fue mala praxis, ¿verdad? De repente ya no se le va a morir. Yo miro en mi casa, todo lo que está ahí tengo sembrados limones, tengo sembrado una mata de papaya, lleno está de papayas. Y los limones cuando empieza a dar, va un montón, ¿verdad, José? Bastante. Y están en macetas. No son unas grandes árboles, no, macetas. En macetas. Pero cuando uno aprende a sembrar, aún en otros terrenos, en otras vidas, los resultados van a parar a la casa. Los resultados. Fíjese que todas las plantas que están en la casa dan flor, las de flor, y las que de fruto dan fruto. Me acuerdo que empezó a suceder desde la veranera de San Mateo. Ellos lo vieron porque tenía una veranera en la casa que rentábamos ahí en San Mateo. Nunca daba flor, nunca daba. Un día agarré el corvo y me puse a limpiar, porque iba a llegar el doctor Ríos, me puse a limpiar el jardín, lo dejé bien bonito y por último le dije a la veranera, esta es una casa de un pastor y en la casa de un pastor, un siervo de Dios, no puede haber nada estéril. O das flor o te vuelo. Mirá, le dije, y le volví una ramita con el machete. Mire, meses después estaba llena, ¿verdad? Y ya nunca digo, ahí se quedó dando flor. Cuando dejamos la casa se quedó llena de flor. Oyen. Oiga, hermano, nosotros a veces no nos funcionan las cosas porque estamos trabajando al revés. Ahí hay gente que se come la semilla y quiere tener cosecha. Allá en mi tierra hay gente que por no ir a trabajar baja la semilla del humo y se la come. Y si no siembra, el año entrante no va a tener nada. Oiga, este es un tiempo de sembrar. Hay que aprender hasta que funcione. Todo en el Señor se aprende practicándolo, haciéndolo. Lo que no sale bien esta vez, sale bien la próxima. Y si no, hay que volverlo a hacer. Hay que hacerlo una, otra y otra vez, hasta que salga bien del todo. Pero cuando empieza a salir bien, usted se va a asustar. Usted se va a asustar de la obra de sus manos. Se va a asustar de lo que Dios es capaz de llenarlo de tanto fruto. A lo mejor no para su sustento, sino para otros, pero de llenarlo de tanto fruto.
¿Y de dónde salió todo esto? ¿Y esto de dónde salió? ¿Y esto qué pasó? Fruto, fruto. Mire, termino. Cuando yo vine aquí, la segunda vez que vine, o tercera vez que vine, hablé de la restauración de la economía. Y tomé como ejemplo a Jacob, que no tenía nada, ya tenía 21 años de trabajar con el suegro, 20 años de trabajar con el suegro y no tenía nada. Entonces Dios le dio una clave y él la puso por obra. Y cuando la puso por obra, cuando Labán vino a darse cuenta, de Jacob era todo el rebaño, todas las ovejas salieron de colores y las negritas, solo las de Labán, de un solo color, solo nacían todas las hijas de las ovejas débiles y las de las ovejas fuertes eran de Jacob. Entonces oré por los hermanos, eran 5, 8 personas. Oré por los hermanos, ahí estaba Amanda de Pérez, ella es de las primeras, con su familia, oré por ellas. Y cuando yo estaba orando por ellos, al cuñado de ella le empezaron a tronar los dedos, a tronar. Él tenía las manos extendidas, le empezaron a tronar y se levantó asustado y me dice, me están tronando los dedos. Dije, lo que Dios ha de estar haciendo algo. Yo nunca había visto eso. Él trabajaba para Bifrío, vendía reencauches. Esos años, tenía años de no llegar ni a la mitad de la meta. Ese año que comenzó en diciembre, el año siguiente, hizo meta y media. Le cambiaron, le dieron un carro nuevo. El carro que tenía parecía sope, así le hacían las loderas de viejo, hecho pedazos. Le dieron carro del año, le aumentaron salario, le dieron premio, le dieron un montón de cosas. Y a la esposa, trabajaba en un colegio aquí en el centro, la llamaron y le dijeron, señora, tenemos un premio para usted, le vamos a dar una bonificación. Era guerra, hermano, en ese tiempo nadie estaba dando bonificación, pero le dieron una bonificación ese año y le pidieron perdón porque durante 14 años no le habían aumentado un solo centavo. Y le dijeron, la bonificación que le dimos le va a quedar como aumento de sueldo. Y era bastante, hermano. Esa vez, ese año, este hermano vendió más de 2 millones de colones en reencauches. Fue el vendedor. El problema estaba aquí, en las manos. Aunque tengan bonitos anillos, no funcionan. ¿Quiere venirse? ¿Quiere venirse adelante? Vamos a orar hoy. Vamos a orar para que Dios haga su extraña obra. Así es la obra de Dios. Así es. ¿Sabe qué pasó? El lío fue que en el carro viejo, el que parecía sope, siempre nos daba jalón a mi familia y a mí, pero en el carro nuevo ya no, porque se raspaba. Pero ¿qué importó eso, hermano? Véngase adelante, véngase adelante, véngase. Yo sé que
Dios puede hacer hoy lo que usted nunca ha visto. Recuérdese que yo lo que estoy diciendo es: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Serán añadidas. Aleluya. Aleluya. Suena el piano, hermano, porque mientras tú suenas el piano, Dios se va a mover. Yo le pedí al Señor antes de que usted viniera, que se paseara por aquí. Suele pasearse por aquí el Señor. Suele hacer cosas extrañas el Señor. Aleluya. Aleluya. Dígale: Señor, aquí están mis manos. Quiero aprender a sembrar. Seguramente no han dado fruto porque siempre he pensado en mí cuando voy a hacer algo. No he pensado en ti y en los tuyos, en tus hijos, en tus pequeños, en tus niños. No he pensado en ellos. Aleluya. 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 Padre, esas manos, Señor, esos dedos que se han quedado paralizados, Señor, que no funcionan para sembrar. Oh, en el nombre de Jesús. Venimos, Señor, a reprender toda maldición sobre esas manos. Venimos a notificar que son manos redimidas con sangre. Son manos redimidas con la sangre del Cordero. Porque para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Toda esterilidad sea ahora anulada, arrancada de raíz en el nombre de Jesucristo. Sea anulada toda sequedad, toda vida desierta en el nombre de Jesús. Sea ahora en el nombre de Cristo. Padre, yo vengo a bendecir esas manos. Vengo a bendecir esas manos, Señor. Vengo a bendecirlas para que cuando se pongan sobre alguna cabeza haya un resultado, haya una siembra de lo celestial en el nombre de Jesús. Para que cuando se aporte algo para alguien, Señor, te lo estén dando a ti. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo ayudará Jehová, como dice tu palabra. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo ayudará Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, levanta de aquí sembradores de justicia, sembradores de semilla buena,
sembradores de semilla celestial y de semilla de la tierra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, Señor, muchas gracias. 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 Declaramos anulada toda maldición sobre las manos. Toda esterilidad la declaramos anulada. Anulada en el nombre de Jesús. Sin poder para detener la fructificación. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Aleluya.